19 días. Estamos con Luis González Posada, ex canciller de la República. ¿Cómo está, Luis? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y francamente, a ver, quizá usted tenga mejor información y sepa más del tema, porque no se logra entender por qué pasan 19 días y dos países, Perú y Chile, no pueden ponerse de acuerdo para ver qué hacemos con seres humanos, con ancianos, con niños. Estamos hablando de seres humanos. Mire, las cancillerías del Perú y de Chile están demostrando absoluta incapacidad o negligencia operativa, porque lo primero que debieron hacer es reunirse, conversar para ver qué salida le dan al problema. Esto se origina con una actitud desleal de Chile, ¿no? De sacar hacia el Perú a los migrantes ilegales que ellos tenían. Yo quiero recordar que no lo han hecho por Argentina, con quien tienen 5.308 kilómetros de frontera, con Bolivia, 861 kilómetros. Nosotros tienen 160, entonces simplemente los han lanzado al Perú. Eso me parece una deslealtad. Y yo pienso que faltó una reacción firme del Estado peruano para protestar por ese hecho que generó esta gran crisis. Eso es lo primero. Lo segundo, decirte que ni siquiera hay una data fiable. No se sabe cuántos hay. La data registra 1.500.000 venezolanos en el Perú, pero de repente sale un ministro, creo que fue el de Defensa, dice sí, Jorge Chávez, que aquí hay 2 millones. Y nadie sabe de dónde salen las cifras. O sea, no tenemos siquiera información de cuántas personas están realmente en la zona del conflicto, cuántos son venezolanos o cuántos son haitianos. No la tenemos. Y eso es muy grave, porque demuestra negligencia por parte del Estado. Ahora decirles que lo importante es que no perdamos la perspectiva de que el origen de este problema, ¿no?, es un gobierno mafioso y deplorable, que es el que existe en Venezuela, y que ha impulsado a esta especie de exilio a 7.100.000 personas, de acuerdo a la información de las Naciones Unidas. De esa cantidad, Omar, 6 millones han venido a la región y de los 6 millones se estima que hay 1.500.000 en el Perú, 2.670.000 en Colombia, 500.000 en Chile y 400.000 en Ecuador. Ahí se concentran básicamente esos grupos. Pero el problema no acaba, porque de acuerdo a los mismos informes de Naciones Unidas, siguen saliendo un promedio de 1.000 a 1.200 venezolanos todos los días, de tal manera que van a volverse a desplazarse en la proporción que he señalado a estos 4 países, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, al desastre que conduce una política corrupta, una política degradada como la del chavismo, que solamente para que se tenga idea, se estima que hay 94.5% de pobres, que la inflación llegó a 3.748%, que el desempleo es 58%, el mayor del mundo. Entonces, la gente huye. No cabe ninguna duda que es un país reventado por donde se le vea y la gente está escapando como pueda y por eso hay que entender el problema en esa dimensión, porque y ahí le quiero preguntar, ¿es verdad que hay una percepción de inseguridad ciudadana en nuestro país? Pero cuando escuchamos a las autoridades actuales señalar y culpar de todos los males a los venezolanos y tratar de vincular a la gente que está hoy en la frontera con lo que estamos viviendo a nivel de inseguridad, esa gente no es delincuente, esa gente lo que quiere es escapar, está viendo cómo cruzar. Sale de un infierno, porque nosotros vimos escenas terribles de familias enteras con niños con sus maletitas pasando por ríos, ¿no?, en Colombia, viendo cómo salir de ahí, de ese infierno, que tiene, sin embargo, admiradores acá en el Perú, grupos que lo respaldan. Entonces, eso hay que entender, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, que hay delincuentes, claro que hay delincuentes, que esos delincuentes hay que capturarlos, mandarlos a la cárcel y cuando cumplan su condena, deportarlos. Que hay delincuentes que no están capturados, digamos, ni enviados a la cárcel, pero que no tienen antecedentes, hay que deportarlos, sin ninguna duda, sin vacilación. Pero yo quiero decirle también que no hay que confundirlo. Yo veo que hay gente que, por ejemplo, dice que hay que sacarlos a balazos. Hay un parlamentario que ha planteado darles 10 años de cárcel a cualquier persona que no tenga sus documentos en regla. Cuando sabemos que en Venezuela es imposible conseguir un pasaporte. Es imposible, no te lo dan. Y también recordemos, para ser justo, que hay 3.400.000 peruanos en el exterior. Esa es la verdad.
Pero yo quiero balancear el tema. No a los delincuentes, sí a la migración que ha sido positiva. Y el registro que tengo me dice lo siguiente, Omar. Hay 5.562 médicos trabajando en el Perú y 8.189 enfermeras. Muchos de ellos estuvieron en la primera línea de batalla contra la pandemia y murieron inclusive. Se estima en 35.000 los maestros venezolanos que están en el Perú, en 9.000 los profesores de educación física y en 86.000 administradores de empresa, contadores, etcétera. O sea, hay una población positiva que no hay que olvidar y no hay que meterlos a todos entre un mismo saco, ni hay que jugar al figuretismo de tratar de ser radical, violento, voten a todos. A ese punto quería llegar. Se está usando a estas personas que, a ver, están claramente desesperadas, porque la desesperación evidentemente te lleva a querer cruzar a como dé lugar, porque no tengo agua, no tengo alimentos, estoy viviendo acá 19 días con niños, con ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué no se llega al famoso corredor humanitario? ¿Por qué no se ponen a disposición aviones para, bueno, llevarlos a Colombia, llevarlos a Venezuela? Bueno, primero porque no se cumple el ofrecimiento. Yo lo he escuchado al ministro hace 2 días decir que iban a poner carpas en esa zona para que la población, pues, los que están ahí, que no son muchos, estén guarecidos del frío, pero hemos visto que siguen en harapos. No hay ninguna carpa que se ha puesto y en esos temas tan delicados no se debe cumplir el ofrecimiento hecho a la opinión pública. Decir que salgan el famoso corredor humanitario no tiene ningún sentido, porque hablábamos de Tacna a Tumbes, son 2.500 kilómetros. ¿No? De Tumbes a Venezuela, 1.500 más. Estamos hablando de 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros. Una travesía estimada en 10 días, con 10 ómnibus, patrulleros, ambulancias, médicos, enfermeras, lugares de parada para que almuercen, coman o tomen desayuno y en cada sitio un gran escándalo, ¿no? Claro. Periodístico y la posibilidad de que algunos se escapen. La salida es muy simple, aviones. Miren, Maduro ha ofrecido, ¿no?, que en su plan de retorno a la patria mandar aviones. Es más, ha pedido que le den garantías y que le den gasolina. Muy bien, pues que le den gasolina, ¿no? Ha pedido además que respeten sus derechos humanos. Hay que ser bien caradura, ¿no?, para decirlo. Pero en fin, traigan ustedes los aviones y lleven a sus compatriotas que quieren irse. Pero acá también hay muchos que deben irse. Yo recuerdo que en el gobierno de Castillo se capturaron un grupo, no sé, 50, 100 venezolanos y con gran aparataje se los llevó al aeropuerto. Descendieron del ómnibus para embarcarlos en un avión con destino a Venezuela. Pero esperar el tiempo y el avión no arrancó porque Venezuela no dio la autorización. Oiga, eso me parece una burla insólita, ¿no? Ni siquiera dejan salir. Yo le digo, mire, nosotros tenemos registrado en los penales 3.635 extranjeros, es el registro oficial. Extranjeros, no venezolanos. Extranjeros, de los cuales 2.386 son venezolanos y 604 colombianos. Hay acuerdos, pactos bilaterales para que las sentencias se cumplan en el país del nacional, o sea, en Colombia o en Venezuela. No lo usan porque seguramente ellos no los quieren tener ahí. Y hay docenas de indeseables que deben ser deportados. Entonces, ese es un tema que hay que trabajarlo muy bien, con rapidez, con velocidad. O la demora de esta situación, con 250 personas en la frontera, tiene que ver con un chivo expiatorio. Es decir, bueno, aprovecho esta situación, mando 300 militares a la frontera, 300 policías, doy la muestra de seguridad, pero finalmente no resuelvo el problema. No han resuelto nada. Además, este es un tema que lleva paso para... Primero que reconocer que hubo un desastre en la política migratoria del Perú. Se abrió las puertas y no se controló nada. Se dejó entrar a cualquier persona. Yo, en un programa anterior, yo recuerdo que hablé con el canciller Popolizio en ese momento y le dije, oye, sé que están entrando por la frontera delincuentes. No pueden ustedes permitirlo, tienen que establecer controles, porque por Tumbes se estima en un 92% los venezolanos que han ingresado. Algunos, muchos regularmente, pero otros organizados por bandas criminales, por pandillas, que los organizan y lo hacen entrar al Perú. Entonces no se tomaron las medidas necesarias
decía yo, para solucionar este problema y estamos pagando las consecuencias de esa inoperancia política. Pero en fin, ¿qué hacer ahora? Yo por lo menos plantearía lo que hemos señalado, primero una conferencia cumbre de los países que están involucrados en este tema, Colombia, Chile, Perú, Ecuador. Claro, no es solo Chile y Perú, acá hay más involucrados. Claro, ponernos de acuerdo en un tema humano porque esto va a seguir explotando a cada momento y va a afectar, digamos, la propia dignidad continental. O sea, ¿que hay que hacer algo? Hay que hacer mucho. Para terminar, deben ir los ministros, han sido citados ya tanto la canciller como el ministro del Interior para que expliquen esto ante el Congreso de la República, no han confirmado todavía asistencia. Mire, a mí me hubiera gustado, le digo la verdad, ver en situ a diplomáticos y a parlamentarios. Parlamentarios de Tacna, parlamentarios de representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque era importante ver la presencia del Estado, ¿no?, en el mismo lugar de los hechos, pero no los hemos visto. Ayer hemos visto, sin embargo, la presencia del Parlamento andino, el congresista Pacheco, y me parece una iniciativa excelente que ha debido tener el Parlamento con mayor razón, porque tienen Comisión de Defensa, Comisión de Relaciones Exteriores y parlamentarios por Tacna. Así que todo esto son lecciones que debemos extraer para que los errores no continúen. Muchas gracias. Luis González Posada, ex canciller de la República. Ojo, 19 días. Estamos hablando, insistimos, de seres humanos. Así que esperemos soluciones concretas. Vamos rápidamente.